Bienvenidos a Expansión, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en esta mañana. Es de mucha alegría poder compartir, poder ver esta nueva serie de la familia y es algo que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Te invitamos a recordar y tener los elementos de la Santa Cena lista que vamos a estar celebrando juntos. Si tú tienes pan y una copita de jugo, pues vamos a celebrar juntos al final de la predicación. Entonces te animo a tener eso listo. Igual, aquí en Expansión practicamos la generosidad y como parte de eso tú puedes dar un donativo a Expansión por medio de transferencia. Solo pon en concepto donativo a Expansión. Y pues vamos a orar por la ofrenda porque es una parte muy importante de lo que nosotros hacemos. Es una forma que podemos seguir bendiciendo a otras personas y también poder hacer crecer el reino. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, alabamos tu nombre, tú eres grande, tú eres santo, tú eres increíble en nuestras vidas y pedimos que así como nosotros estamos dándote un poquito de lo mucho que nos das, pedimos que tú multipliques eso, que tú estés bendiciendo a tu iglesia, que tú estés bendiciendo también a cada persona que ha dispuesto en su corazón dar. Pido que tú los bendigas, que los bendigas con trabajo, que ellos igual puedan ser de bendición a todos aquellos que los rodean, Padre. Pedimos por Expansión, pedimos por el mensaje de hoy, que tú estés obrando en la vida de cada persona que esté escuchando el mensaje y que tú estés hablando también a cada familia, Señor, y que nosotros como familias podamos crecer más en ti, podamos madurar y podamos aprender a amarte cada día más. En el nombre de Cristo. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, espero que estés muy bien y desde ahí donde nos estás viendo quiero mandarte un fuerte saludo. Gracias por conectarte a Expansión. Y mira, hemos estado viendo ya una serie que se llama Familia y hemos estado viendo acerca de los roles y nuestra primera iglesia, ¿cierto? En las semanas pasadas. Pero hoy vamos a hablar, el tema de esta predicación se llama El Triángulo Perfecto. Y vas a ver por qué, ¿no? Y vamos a empezar a desarrollar este tema. Va a estar buenísimo y espero que sea de mucha bendición para ti, para tu familia y para todos los que te rodean. Y mira, vamos a enfocarnos en un libro que se llama Eclesiastés y específicamente en un pasaje. Eclesiastés viene o se puede traducir al español como el predicador, ¿verdad? Y es un libro de mucha sabiduría. Y es una persona que está hablando y se enfoca específicamente en la sabiduría de la futilidad quizá de la vida y a lo mejor también lo absurdo que pueden llegar a ser algunas cosas en las que nos llegamos a enfocar como seres humanos. Se cree que este libro lo escribió el rey Salomón, ¿verdad? Porque él se presenta como hijo de David y como rey de Jerusalén. Entonces pensamos que es el rey Salomón quien escribió este libro. Pero mira, está lleno de muchas cosas muy buenas, de mucha sabiduría, pero nos vamos a enfocar específicamente en el capítulo 4, los versículos 7 al 12. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero si te parece, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos llene de sabiduría, que nos lleve a tener un mayor entendimiento de su palabra. Entonces, si quieres, cierra los ojos ahí donde estás. Señor, venimos delante de ti, agradeciéndote primero que nada por tu palabra, agradeciéndote por la salvación que nos das, agradeciéndote porque podemos a través de la tecnología aprender más acerca de ti, acerca de tu voluntad, acerca de tu amor para cada uno de nosotros. Señor, hoy pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que tu Espíritu Santo toque nuestras mentes, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, el significado de tu palabra y lo que tú quieres que hagamos, que pongamos en acción. Señor, te agradecemos por todo en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien, pues vamos a ver, y me gustaría empezar leyendo este pasaje porque va a ser algo de aquí, nos va a dar el punto de partida. Y mira, el título que le pusieron en la traducción, en esta traducción se llama La unión hace la fuerza. Y recuerda, estamos hablando acerca de la familia. Y mira, dice, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida.
Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Pero mira lo que dice en el versículo 9. Dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y mira, hablando de la familia, podemos pensar, ¿no?, en que todas las familias, yo creo que todas las familias son disfuncionales. A veces podemos ver a una familia y dices, oh, esto es extremo, ¿verdad? La dinámica disfuncional que tienen puede llegar a ser muy extremo, especialmente si no conocen a Jesús como Señor, como Salvador, si no siguen sus principios, si no han tenido un tiempo de transformación de su mente, de su forma de vivir, definitivamente. Pero mira, esta disfunción viene debido al pecado. Y cada familia, pues va a haber situaciones difíciles, ¿no? A veces debido a quizá a lo mejor los pecados que cometemos unos con otros, ¿verdad? O contra otros, insultos, a lo mejor mentiras, enojo, ira, envidias, todo este tipo de cosas hacen que la dinámica familiar o de hecho relaciones humanas sea complicada. Pero el plan de Dios no era eso. El plan de Dios era que Él diseñó y hizo una creación bien diseñada, que Él quiso que fuera todo relacional. De hecho, Él puso 5 metas de Dios para las relaciones, empezando por la familia, obviamente. Si lo ponemos en contexto, esto puede aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida, pero principalmente en nuestra familia. Y estos cinco metas que Dios instituyó y que puso como parte de su diseño es comunidad. Y lo podemos ver en el versículo 8. ¿Sí? En el versículo 8 dice, que ¿para qué trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? ¿Por qué? Porque este hombre estaba solo. Y luego en el versículo 9 dice, si caen, el uno levanta al otro. Y luego habla de productividad también. Es parte de las metas de las relaciones. En el versículo 9 dice, más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y luego en el versículo 10 hablamos de estabilidad. Dice, si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. En el 11 vemos que también se da una de las metas es que haya intimidad. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Y esta intimidad, vamos a profundizar un poquito más, pero no necesariamente tiene que ver con la intimidad de esposa y esposo, ¿verdad? Sino una intimidad relacional. Y finalmente también en el versículo 12 nos habla de seguridad. Dice, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y es interesante, ¿no? Porque estos cinco metas, estas 5 cosas, las diseñó el Señor para nuestro beneficio. Y Él diseñó su creación para que pudiera interactuar de esta forma en comunidad, para que pudiera ser productiva su creación, para que pudiera haber estabilidad unos con otros, también una intimidad, porque necesitamos tener intimidad. Hemos sido creados de esa forma. Y la seguridad para protegernos, ayudarnos, cuidarnos unos a otros. Y mira, si nos enfocamos y empezamos a ver el punto número 1, que es la comunidad, podemos decir, la verdad es que es difícil vivir en comunidad, ¿no? Especialmente debido al pecado. El hecho de quizá a lo mejor ofendernos unos a otros, pecar unos contra otros, esto puede hacerlo difícil. Hay muchas opiniones diferentes. Si tú vas a una familia
que es el núcleo, ¿verdad?, de la sociedad, una familia donde normalmente ya se conocen por muchos años, hay diferencia de opiniones, ¿verdad? A lo mejor, no sé si a ti te pasó o no, pero si estás casado o casada, a lo mejor alguna vez pensaste de una forma cuando eras soltero o soltera y cuando te casaste se cambió esa forma de pensar debido a las personas con las que te empezabas a rodear. A lo mejor hubo choques, ¿no? A lo mejor lo que para ti es limpio no es limpio para la otra persona. A lo mejor lo que significa ser organizado y ordenado no es lo mismo que piensa la otra persona. O tus hijos, ¿verdad? A veces si tú le puedes decir a tu hijo, a ver, guarda tu ropa sucia. Y a lo mejor en la mente del hijo o de la hija es la ropa sucia se guarda alrededor del cesto de ropa sucia, ¿verdad? Cuando sabemos que el cesto es para que entre ahí la ropa. Y este tipo de situaciones a lo mejor son un poco sencillas, ¿verdad? Simples, a lo mejor un poco chistosas hasta cierto punto, pero se dan. Y conozco muchas familias que constantemente están peleando, ¿verdad? Con que cómete los vegetales, no, es que no me gustan, es que hace esto, no, es que eso a mí no me gusta, es que yo opino esto, yo opino lo otro. Y esto solamente estamos hablando de opiniones. Imagínate ya por ejemplo en el trabajo, en la ejecución de las cosas que se tienen que llevar a cabo como familia. Puede ser muy, muy difícil, pero el vivir solos, como lo dice en el libro de Eclesiastés, el vivir solos es absurdo, porque no fuimos creados para estar solos. Mira, yo soy una persona que me considero introvertida y yo requiero estar solo para poder llenarme de energía otra vez. Y puedo pasar muchísimo tiempo, de hecho, días enteros, puedo pasarlos, yo creo que podría pasar hasta semanas sin ver a otra persona. Y estoy bien, estoy cómodo. Pero después de un tiempo, después de varias semanas, empiezo a sentir una necesidad tremenda dentro de mí. Y te lo digo porque lo pasé cuando estaba joven, cuando era adolescente. Pasé un tiempo viviendo yo solo, tenía 16 años, vivía solo. Y la pasé terrible, porque al principio era muy padre, era muy bueno, yo tomaba mis propias decisiones, no estaban mis padres, no estaban mis hermanos, y yo hacía lo que yo quería prácticamente. Pero después, al cabo de como 2 o 3 meses, me empecé a deprimir, me empecé a sentir muy solo, empezaron a pasar cosas por mi cabeza que sabía que no eran buenas. Y es porque el Señor no nos diseñó para estar solos, nos diseñó para estar en comunidad. De hecho, en Génesis, si lo ponemos en perspectiva, cada vez que el Señor, durante la creación, ¿verdad?, nos dice que hizo todo y creó todo en 6 días. Y cada vez que Él creaba algo, decía que era bueno. Creó los cielos, la tierra, los animales, los árboles, y dijo que era bueno. Pero cuando llegó a la situación donde creó al hombre y el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí mismo Dios, después de ver todo lo que había creado, y dijo, esto es muy bueno. Pero cuando vio al hombre solo, dijo, esto no es bueno, tenemos que arreglarlo, tenemos que solucionarlo, ¿verdad? Y de ahí la palabra nos narra que salió Eva. Entonces, ya Adán pudo sentirse completo. Y mira, esto es algo extremadamente importante. Y te voy a decir por qué. Adán tenía la oportunidad de estar en la presencia de Dios todo el tiempo. La palabra nos dice que se paseaba en las tardes Dios con Adán y Adán podía hablar con Dios cara a cara y podía comer de cualquier fruto del jardín del Edén y tenía un trabajo que le dio Dios de nombrar a los animales, ¿verdad? Y todos los animales venían a él. O sea, estaba ocupado Adán, tenía la presencia de Dios todo el tiempo, podía comer, no tenía ninguna preocupación. Sin embargo, esto no fue bueno para él. Le hacía falta algo. Y Dios, al darse cuenta, Dios es perfecto, ¿verdad? Y su diseño también es perfecto. Él sabía lo que le hacía falta a Adán y era una compañera. Era vivir en comunidad, porque él fue hecho para vivir en comunidad. Y le tomó esto
para darse cuenta de la necesidad, ¿verdad? Y cuando vio a Eva dijo, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y él estaba feliz y se sintió completo. Entonces podemos ver que ahora no solamente era Adán y Dios, sino ahora era Adán, Dios, pero también vino Eva. Y ahí es donde empezamos a ver ese triángulo, ¿verdad? El triángulo perfecto de las relaciones. Pero es interesante porque mira, al nosotros ser o haber sido creados para vivir en comunidad, significa que el estar aislados es lo opuesto, es lo contrario. Mira, pueden venir problemas muy grandes de vivir en aislamiento. Y un ejemplo de esto podemos pensarlo, ¿no? Una vez se estaba entrevistando a un general de Adolfo Hitler, ¿ok? Y prácticamente él estaba narrando cómo era el estilo de vida de Hitler, y él estaba tratando de compartir cómo él rechazaba las relaciones, rechazaba las amistades. Él prácticamente, cuando quería alguien tener algo como un poco más de conexión con él o intimidad personal con él rechazaba todo tipo de relaciones. Y Hitler se aislaba y se aislaba mucho. Y prácticamente él pasaba mucho tiempo en sus propios pensamientos, y vemos los resultados de esto. Ahora, a lo mejor tú no necesariamente vas a crear un plan malévolo de destruir al mundo o de conquistar al mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué te ha pasado cuando estás solo o cuando estás sola? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué problemas has estado enfrentando? ¿Qué ideas vienen que a lo mejor no le agradan a Dios? Por eso es que es muy importante. Mira, Hitler pasó mucho tiempo aislado, a solas, en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, y casi destruyó a su país y casi destruye a todo el mundo, ¿verdad? Tremendo. Por eso es que es importante vivir en comunidad. Y de eso podemos pensar también, ¿no? El segundo aspecto, el segundo punto que podemos ver es la productividad también. ¿Por qué? Porque dice, si dos están juntos, prácticamente sus esfuerzos se multiplican. No solamente ya no es 1 más 1, ¿verdad? Sino que se multiplican los esfuerzos. No es 1 más 1 solamente da 2, sino que se multiplica. No es una cuestión de sumas, es una cuestión de multiplicación. Mira, un estudio en una fábrica con trabajadores lo demostró, ¿no? Se empezó era una fábrica de radios, y se empezó a capacitar a un grupo de personas, un grupo de como de 20 personas, los empezaron a capacitar. Y luego, por el otro lado, en el experimento, empezaron a capacitar solamente a individuos por separado. Nunca estuvieron en un grupo. Y luego empezaron después de capacitarlos, los empezaron a poner a trabajar, les hicieron exámenes y los empezaron a poner a trabajar. Y se dieron cuenta que los que estaban en grupo eran mucho más productivos, podían recordar el entrenamiento más fácil, producían más rápido las cosas. ¿Por qué? Porque estaban en comunidad y juntos se animaban y multiplicaban sus esfuerzos para poder producir más. Los que estaban aislados y fueron capacitados uno por uno, su desempeño y rendimiento era muy bajo comparado a los que estaban trabajando en grupo. Entonces, imagínate, ¿no? Esto pues se demuestra aún hasta en un estudio en el trabajo, pero es lo mismo en la familia. Si en la familia solamente el padre está cargando con toda la carga, a lo mejor espiritual, emocional o financiera, eso puede llegar a ser muy pesado, que llegue a aplastarlo, que llegue a desanimarlo, que llegue a estresarlo demasiado, que llegue a deprimirlo, sino que esa carga se tiene que compartir. ¿Para qué? Para poder ser productivos, para poder llegar más lejos todavía. Un ejemplo claro en la palabra, podemos recordar la historia de Moisés, cómo Moisés, él estaba a cargo de dirigir y ser juez de todo el pueblo de Israel.
¿Y qué pasó? La palabra nos narra que él se sentaba prácticamente a juzgar a todo el pueblo y desde la mañana hasta en la noche. Y eran horas y horas y filas de gente formada para que Moisés pudiera atender y pudiera ser juez de las situaciones que estaban pasando. Y esto, la verdad es que lo cansó y cansaba al pueblo, ¿no? Gracias a Dios que tenía un suegro sabio y su suegro, en vez de llegar y decirle y animarlo, ¿verdad? Oye, Moisés, qué bueno, mira cuánto estás trabajando y qué consistente y qué disciplinado eres para estar ahí todo el día, ¿verdad? No lo felicitó por eso, le dijo, a ver, Moisés, te estás cansando, te estás acabando y estás cansando también al pueblo. Haz algo al respecto, no puedes seguir así. Entonces, ¿qué hizo? Consiguió líderes, ¿verdad? Que pudieran dirigir y juzgar a grupos. Entonces, creó prácticamente un equipo de trabajo, ¿no? Y es lo mismo en la casa. Es muy importante estar trabajando en equipo. El tercer punto, el tercer aspecto es la estabilidad. Si alguien cae, alguien nos puede restablecer. ¿Alguna vez quizá a lo mejor te has caído o te has tropezado con algo y alguien te ha rescatado para que no te caigas, ¿verdad? A lo mejor ibas distraído o distraída y de repente te tropiezas, pero te agarras de alguien o alguien estira la mano y te agarra para que no caigas y no prácticamente te lastimes, ¿no? Eso es algo que a mí me ha pasado y a muchas personas les ha pasado, y gracias a Dios por aquellos que han impedido esa caída, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando nos agarran, nos sostienen y nos levantan, nos regresan la estabilidad. Ya podemos estar otra vez en nuestros dos pies y poder caminar de una forma estable. Y de eso se trata. Las relaciones y el diseño de Dios es que uno a otro podamos traer estabilidad. A lo mejor podemos hablar de estabilidad espiritual, ¿verdad? O de estabilidad emocional. ¿Cuántas personas conocemos que son inestables emocionalmente? Quizá porque están aisladas, por un lado. Quizá a lo mejor porque no tienen buenas relaciones o no saben cómo relacionarse con otras personas. Quizá a lo mejor por abusos, por opresión, ¿verdad? De otros que han estado abusando de su poder o de su fuerza o de su autoridad. Pero cuando están desestabilizadas las personas, el punto es ayudarles a estabilizarse. Y si están con alguien más, con un grupo, de eso se trata. Y pues con más razón en la familia, ¿verdad? Si alguien está fallando o a lo mejor está cayendo y eso lo vuelve inestable, los demás que están estables tratan de ayudarle a estabilizarse otra vez. Mira, hay un ejercicio que normalmente se hacía en los 60s también y prácticamente estaban viendo cuántas personas se requerían para agarrar un trampolín para que otra persona pudiera estar brincando. Y cuántas personas se necesitaban para que estuviera estable ese trampolín, ¿no? Y se dieron cuenta que si ponían a dos, el trampolín se podía ir de un lado hacia el otro, y la persona a la hora de caer rebotaba hacia los lados y era muy inestable. Luego pusieron a 4 y sí, estaba un poco más estable, pero no aguantaban mucho la persona estar brincando y brincando y brincando, cansaba, ¿no? Entonces lo que decidieron fue poner a 6 personas y ya como que aguantaban un poquito más. Y luego pusieron a 8 y dijeron, esto obviamente es mucho mejor, más estable y podían resistir mucho más. Y la vida muchas veces es así. ¿Quién está sosteniendo tu trampolín? ¿Quién está dándote esa estabilidad? ¿Quién está ayudándote a que si tú estás en el aire y de repente caes, tengas estabilidad? Es algo importante que muchas veces ni siquiera lo pensamos. Y mira, si nada más, si estás casado o casada, si nada más tu esposo o tu esposa y tus hijos son los que están agarrando tu trampolín, a lo mejor no es suficiente. Se requiere de alguien más, de tu pastor o de amigos, hermanos en la iglesia, personas que puedan darte también un apoyo y un soporte. ¿Para qué? Para que puedas estar estable. Y se trata de que tú también puedas sostener el trampolín de otros.
y que juntos podamos crear una estabilidad en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos. De eso se trata, ¿no? Y mira, el cuarto aspecto, la cuarta meta es tener intimidad. Ahora, con cada persona es diferente, ¿verdad? Intimidad puede, obviamente, normalmente usamos esta palabra para las relaciones en pareja, ¿verdad? Hombre-mujer, pero esta intimidad es algo que necesitamos, el poder tener una conexión cara a cara con otra persona, ¿verdad? Obviamente con Dios, ¿verdad? En adoración, en alabanza, en oración, en la lectura de la palabra, podemos tener eso con Dios, pero también con otras personas. Y otra vez, a veces el pecado se interpone y es difícil poder llevar a cabo o tener una intimidad segura, una intimidad donde nos sentimos amados y seguros para poder expresar nuestras ideas o emociones, sentimientos. Pero mira, la intimidad es diferente con cada persona. No podemos tener o pensar que vamos a tener el mismo tipo de intimidad con mi esposa, ¿verdad? O con tu esposo, o con un amigo, o con tu hijo, o con tu hija. Es diferentes formas de intimidad, pero esa intimidad nos hace sentir seguros, nos llena, llena nuestro corazón, llena nuestra mente, llena nuestra alma, ¿verdad? Nos da ánimo, nos da también parte de esa estabilidad emocional que recibimos. Y mira, otra vez, uno de los problemas donde a veces caemos en pecado o en errores es cuando confundimos el tipo de intimidad que tenemos y pensamos que puedo tener el mismo tipo de intimidad con mi esposa que con un desconocido en la calle. Y a lo mejor se escucha muy extremo, pero luego a veces suele pasar. O con un amigo o amiga que me está escuchando. Es otro tipo de intimidad y es parte de nuestro trabajo identificar esas diferencias, porque no es lo mismo. No es lo mismo la intimidad que tengo con mi hijo, como de hombre a hombre, por ejemplo, que la intimidad que tengo con mi hija, de hombre a mujer, y el respeto que tiene que haber, y la honestidad y la transparencia que tiene que haber, los límites, ¿verdad? En las relaciones, o con un amigo, o con la esposa de un amigo, o con alguien que va en la calle, o con una hermana de la iglesia. No es lo mismo. Sí se puede tener intimidad con cada una de estas personas, pero es diferente, y eso hay que reconocerlo también. Y el quinto aspecto, seguridad. ¿Por qué? Porque la comunidad nos protege de ataques del enemigo. Juan 10:10 dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. El enemigo quiere matar, robar y destruirte. Y si estás solo o si estás sola, va a ser más fácil de que caigas como presa. Porque mira, el lobo normalmente lo que quiere hacer es separar a las ovejas para que una oveja perdida ande por ahí solita y no esté junto con todo el rebaño. Y es mucho más fácil que un lobo ataque a una oveja cuando está sola y que la devore, que la despedace y que la ataque y la desangre y se la coma cuando estás sola. Por eso la importancia de vivir en comunidad, de vivir en relaciones unos con otros. ¿Por qué? Porque trae seguridad. Nos cuidamos unos a otros. La mayoría de los ataques vienen cuando alguien está aislado, cuando alguien está solo o sola. Y eso se puede evitar. Se puede evitar al congregarnos, al compartir con nuestras familias, al ser abiertos y también contribuir, ¿verdad? Porque podemos cuidarnos unos a otros. Y mira, esto es lo mismo en la familia, ¿no? Si lo ponemos en perspectiva, estos 5 puntos en la familia, podemos obtener comunidad para no sentirnos solos y tristes, deprimidos, ¿verdad? Como lo dice Eclesiastés 4:7. Dice, este hombre estaba solo, no tenía esposa ni hijos y se sentía como que dijo, pues esto es absurdo, estoy hasta
parando de disfrutar las cosas de la vida como no solamente se trata de lo material, ¿verdad? Disfrutar las cosas materiales, sino también las relaciones, disfrutar tener una esposa, disfrutar tener hijos, disfrutar tener amigos, disfrutar pasar tiempo con los padres, pasar tiempo con personas a las que amamos, respetamos, que nos están cuidando, nos están dando estabilidad y seguridad también. Y eso es parte, ¿no? Pero también es parte del trabajo de ser productivos, ¿no? A lo mejor podemos juntos lograr la misma meta con menor esfuerzo. Es cargar nuestro propio peso cada uno. Yo cargo mi peso y tú cargas tu peso, pero juntos cargamos todo el peso de lo que estamos trasladando o llevando, ¿no? O el proyecto que estamos llevando a cabo. Y el resultado va a ser mucho mayor, va a ser algo más productivo. Por ejemplo, no sé si alguna vez en tu casa o en la casa de alguien más, entre todos hacen la comida y entre todos ponen la mesa y entre todos hacen las diferentes labores o limpian después de la comida. Es mucho más llevadero el trabajo, es mucho menos cansado, se la pasan bien, a lo mejor conviviendo, bromeando y cuando menos piensan ya se terminó el trabajo, ya se terminó la tarea que se tenía que hacer. Además, cuando algo nos llegue a pasar que nos desestabilice emocionalmente o espiritualmente o quizá a lo mejor hasta físicamente, económicamente, los demás van a poder estar ahí para ayudarnos. Si me enfermo, alguien puede traerme medicina, alguien puede traerme una sopita, ¿verdad? Alguien puede a lo mejor ayudarme a atender mis heridas. Y eso es algo importante de parte y de la familia y del diseño de Dios. Y podemos tener, ¿no?, un nivel de intimidad con cada persona. Eso es difícil, pero se puede lograr si Dios también es parte de esa relación. Y al final de cuentas, protegernos unos a otros. Si alguien se está desviando, si alguien está cayendo, si alguien está a lo mejor siendo acosado o acosada por el enemigo, podemos juntos ayudarnos y protegernos. Mira, al final del versículo 12 dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Un hombre, como lo vemos al principio de este pasaje, un hombre puede ir solo por la vida, sin mujer, sin hijos, sin amigos, sin Dios, ¿verdad? Y a lo mejor un hombre decide, ¿sabes qué? Sí, voy a tener una esposa, o voy a tener amigos, o voy a tener hijos. Y a lo mejor ya estamos hablando de 2. Y si vemos este pasaje, empieza con 1, ¿verdad? Un hombre. Y luego en el versículo 8 dice también, y 8 y 9, dice prácticamente 2 son mejor que 1. Y luego al final termina con esto, dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. 1, 2 y 3. Es mucho mejor la cuerda de 3 hilos. Al final de cuentas. El triángulo perfecto, que es el título de este sermón, ¿verdad? El triángulo perfecto. Podemos estar 2, pero Dios diseñó a su creación para trabajar en triadas, por así decirlo. Para trabajar creando un triángulo perfecto relacional. ¿Y a qué me refiero con esto? A que podamos depender uno del otro, pero también de Dios. Dios tiene que ser parte de esta relación. ¿Y cómo se ve? Mira, Él nos puso el ejemplo también, ¿verdad? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que conocemos como la Trinidad. Entonces es esposo, esposa y Dios. No es nada más esposo y esposa y ya a ver qué pasa. Porque, ¿qué crees? La tarea va a ser muy pesada. Los 2 no van a ser suficientemente fuertes para pasar por esta vida. Así dice la palabra que son más fuertes que 1, pero no son más fuertes que 3, con Dios en medio de la ecuación, ¿verdad? Es esposo, esposa y Dios, padre, hijo y Dios, madre, hija y Dios, amigo, amigo y Dios.
¿Se dan cuenta? Que en todas las relaciones tiene que estar Dios como parte de esa relación. ¿Por qué? Porque Él está buscando que podamos vivir en comunidad, que podamos cada uno de nosotros vivir también de una forma productiva, que podamos ser productivos, que podamos tener estabilidad, que podamos tener intimidad unos con otros y tener esa seguridad que viene de la fortaleza y la fuerza de un grupo, de un equipo. Entonces, la idea es que aún en la iglesia, ¿verdad? Tú tienes hermanos en Cristo, pero Dios tiene que estar en medio de esa relación. A lo mejor como socios, empiezas un negocio y tienes socios de ese negocio, de ese trabajo, pues también Dios tiene que estar en medio de esa relación como parte de ese triángulo perfecto. Si Dios está en la ecuación, si Dios está como parte de esa relación, va a ser mucho mejor y vas a poder cumplir con el diseño del cual Dios creó. Pero si sacamos a Dios de la ecuación, créeme que va a ser muy difícil debido al pecado. El pecado nos va a hacer difíciles esas relaciones. Al ratito ya va a haber celos, va a haber envidias, va a haber enojo, va a haber ira, pero si está Dios en medio, eso lo minimiza, ¿verdad? Y nos ayuda a tener relaciones que agradan a Dios. Entonces quiero animarte a que en todo tipo de relaciones, pero especialmente en tu familia, con tu esposa o con tu esposo, con tu hija, con tu hijo, que siempre esté en medio Dios. No es nada más una relación de dos, sino de tres. Y si Dios está en medio, su relación va a ser muy, muy bendecida. Y quiero animarlos, quiero invitarlos a que se conecten a un grupo de vida o que vayan a un grupo de vida presencial, porque ahí es donde se puede profundizar más. Esto que hemos estado viendo se puede profundizar mucho más en cómo ponerlo en práctica en la vida diaria, en su contexto, en su día a día, como familia, como cada uno de ustedes que están con su familia, cómo pueden ponerlo en práctica. Entonces, quiero invitarlos a que vayan a un grupo de vida online o presencial. Y mira, esta comunidad que tenemos, Jesucristo nos permitió tener acceso al Padre, porque por medio del pecado, por causa del pecado, habíamos perdido esa relación, esa intimidad con Dios. Pero Jesús, al ir a la cruz, Él permitió que pudiéramos tener otra vez esa comunidad, esa comunión. Y si tú has decidido aceptar a Jesús como Señor y como Salvador, nosotros celebramos, ¿verdad? Como sus discípulos, como seguidores de Jesús, celebramos la Santa Cena. Porque dice la palabra que la noche en que Jesús fue traicionado, Él tomó pan y tomó el jugo de la uva, ¿verdad? El producto de la uva, y dio gracias. Y le dijo a sus discípulos que hicieran eso cada vez que se reunieran en memoria de Él, en memoria de lo que Él hizo, en memoria de su sacrificio, en memoria de su cuerpo y de su sangre derramada en el madero, en la cruz. Y vamos a celebrar juntos eso. Si tienes por ahí los elementos, te animo a que, dando gracias a Dios, lo tomemos. Vamos a tomar el pan. Y tomamos también el producto del agua. Dios te bendiga. Pues qué bonito mensaje. Yo sé que para mi vida ha sido una bendición y espero que para la tuya también. Te recordamos algunas cosas importantes. Entre semana tenemos grupos de vida, tenemos grupo de vida en línea a donde tú te puedes conectar y podemos hablar más sobre cómo poner en práctica el mensaje de hoy. Igual hay grupo de vida presencial si tú estás aquí en Querétaro. Y pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y que disfrutes tu semana. Bendiciones.